Bien, ahora sí. Estaba arreglando problemas técnicos. Bien, vamos a empezar en un tema totalmente distinto en relación a lo que vimos hasta ahora. Eh, Porque hasta ahora, si bien las patologías encaramos con lo que eran bacterias, que son organismos unicelulares, de vida libre, que forman estas colonias, pero siguen siendo organismos unicelulares, ¿no? Llegamos a los virus que no son organismos, recuerden que no son microorganismos, no tienen, son carentes de metabolismo, por eso no están clasificados dentro de lo que son seres vivos, eso márquenlo por favor. Después vimos organismos que ya son pluricelulares como los mohos, ¿sí? Que tienen un sistema colonial dado por estas cifras, que tienen dos tipos de micelio, un micelio de anclaje o un micelio que se estructura en lo que uno diría, lo que uno no ve, por eso hay que tener cuidado, esto que no vemos en los alimentos, y la parte externa, que es el fructífero, el fructífero de reproducción, que tiene las esporas, que son estas formas de reproducción y diseminación en el medio ambiente. Bien. Las levaduras, recuerdan que dijimos que por más que forman estas especies de colonias, son de alguna manera unicelulares, y una vez que eso se fragmenta, son organismos totalmente independientes. ¿Sí? Vamos a llegar a los parásitos. ¿Sí? El tema es qué son los parásitos. Cuando uno habla de parasitología, tenemos que mencionar que yo ya había mencionado algo de esto cuando hablé de los virus, como que dije que evidentemente, a pesar de que no hay una evidencia científica sine qua non que lo soporte, pero que se supone que por un lado las mitocondrias y por otro lado los virus han seguido un tipo de, digamos, de destino totalmente independiente, en el cual los virus son parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Es decir, que tienen que desarrollarse dentro de un huésped, ¿sí? Que en este caso es la célula, ¿sí? Ya sea una célula vegetal, una célula animal o una célula bacteriana. Por eso dijimos que generalmente los virus no cruzan estas barreras de especie, ¿sí? Y vimos que en el escenario, dentro de los virus que infectan humanos o animales, sí vimos que había características de virus que son incompletos y que pueden cubrir el espacio en el cual del animal pueden pasar humanos, que es la pandemia que tenemos hoy en día, ¿sí? Ahora, el parasitismo no es algo nuevo, es algo muy antiguo, en donde ciertos organismos o microorganismos han pasado de una vida totalmente libre a depender de la vida de un organismo superior. Y es ahí que vamos a hablar de parásito y huésped, en donde el parásito, obviamente, necesita en algún momento del huésped para cumplir su ciclo de vida. Esto es muy importante, ¿sí? El parásito tiene, en algunos momentos, un estadio de vida libre. ¿Qué quiere decir vida libre? Que lo vamos a encontrar en el medio ambiente, en una forma en la cual se mantiene mediante un cierto grado de resistencia, como en el caso que hablamos de las esporas bacterianas, no es lo mismo, pero es un símil, en el cual el parásito se va a encontrar en algún momento fuera del huésped, en el medio ambiente, y es ahí de que puede volver al huésped, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del humano, o bien puede infectar a otra especie y, en algunos casos, en forma necesaria, cumplir su ciclo de vida. Es decir, que vamos a ver que vamos a hablar de huésped definitivo y huésped intermediario. Eso lo aclaro desde ahora, ¿sí? Ahora, en el caso del parasitismo, hay grados que son intermedios hasta llegar al parasitismo, ¿sí? Por eso hablamos de la interacción de organismos de distintas especies. Esto tiene que ser muy claro. Por ejemplo, el grado que uno puede hablar de que las especies se benefician mutuamente, hablamos de simbiosis, en donde un organismo vive con
convive con él, pero ambos se benefician. Por ejemplo, el tiburón y la rémora, en donde si la rémora, o en el caso de algunas aves que, por ejemplo, eliminan los ectoparásitos de algunas especies animales, ¿sí? Donde se alimentan, pero aparte cooperan porque le están eliminando algo que podría ser perjudicial. Es decir, que ambos se benefician, ¿sí? Hay un grado intermedio que es el comensalismo, donde una especie puede vivir a expensa de un huésped, pero no la perjudica. Es decir, que no la beneficia, pero tampoco la perjudica, solamente se beneficia a sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, entamoebas gingivales que lo podemos tener en la saliva. Este parásito vive a expensas de los restos de alimentos, pero no nos perjudica, solamente se beneficia, ¿sí? Y tampoco nos beneficia en gran medida a nosotros, ¿sí? Y un grado intermedio es el mutualismo, en donde es muy parecido a la simbiosis, pero son extremos, que son ciertas relaciones que a veces se pueden separar entre la simbiosis, un intermedio entre lo que es la simbiosis y el comensalismo, en donde puede haber de ciertos aspectos beneficiales, pero que no son tan profundos para determinarlo como una simbiosis. Por ejemplo, en el hombre no hay un ejemplo claro de mutualismo, ¿sí? Un ejemplo claro, por ejemplo, de comensalismo también lo podemos tener en el intestino, ¿sí? Que ahí ya podemos hablar también de una serie de mutualismo hasta simbiosis, en donde las bacterias que son intestinales, por ejemplo, Escherichia coli, en nuestro caso son la flora que llamamos flora entérica. ¿Por qué? Porque justamente nos genera ciertos probióticos que sin estas bacterias no serían, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? No estarían de disponibilidad y tendríamos que ingerirlo en forma de vitaminas con la dieta. ¿Está claro esto? Por eso se habla de simbiosis. Bien. Ahora, cuando hablamos de ciclo de vida, ¿por qué es un ciclo? Porque justamente lo podemos tomar desde cualquier punto. Y el ciclo de vida tiene que ver con todo el desarrollo del parásito, que puede estar, de mi punto de vista, desde que el huésped está dentro del organismo, sale de él y vuelve otra vez al organismo, o que cuando sale tiene que pasar en algún momento por algún huésped que vamos a decir que es huésped de una manera intermediario, ¿sí? Por eso hablamos de ciclos que son monoxenos, cuando hay un único huésped, vamos a ver casos, o ciclos que son heteroxenos cuando hay un huésped definitivo y hay uno o más huéspedes intermediarios, ¿sí? Que si, por ejemplo, por una forma de prevención, uno erradica o saca del escenario un huésped intermediario, el ciclo de vida no se cumple, ¿tá? Si nosotros damos acción preventiva en alguno de los huéspedes intermediarios, el ciclo obviamente no se cumple, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que el huésped definitivo sea el hombre, en donde acá vamos a ver que hablamos de el parásito en forma adulta y en forma larvaria. Normalmente cuando hablamos de huésped definitivo es que el organismo, en este caso el parásito, si lo hay, porque vamos a ver que no lo hay a veces, eso solamente cuando son pluricelulares, en su forma adulta lo vamos a encontrar en el huésped definitivo, y en la forma larvaria en el huésped intermediario, ¿sí? Por eso voy haciendo mucho hincapié de algunos términos del glosario que después capaz que genero alguno, más probable en plataforma, para que ustedes después puedan hacer algún juego como el arcado, por ejemplo, el crucigrama, etcétera, como para poder identificar estas palabras y que les vayan quedando, ¿sí? Ahora, ustedes recuerden esto, que cuando uno hablamos de huésped definitivo, es el que alberga la forma más evolucionada, generalmente el adulto o las que cumplen lo que uno diría, ¿sí? Las de reproducción sexual, ¿sí? En el caso que lo haya. En cambio, el intermediario es lo que alberga las formas larvarias o intermediarias, ¿sí? O intermedias, y que son de reproducción asexuada y no sexual, donde no hay variabilidad o diversidad en el tipo de células que forman después a los embriones. En relación a lo que uno dice huésped parásito, también podemos subclasificarlas como en la duración, por ejemplo, cuando es temporal,
solamente el parásito lo necesita para solamente alimentarse, ¿sí? Para cumplir el ciclo nutritivo de evolutivo del parásito, ¿sí? A veces lo puede necesitar cuando es periódico para cumplir parte del ciclo de vida. O cuando es permanente, cuando, por ejemplo, si durante su ciclo de vida lo necesita prácticamente casi todo momento, salvo en el momento en el cual salga fuera del huésped para enquistarse y estar en el medio ambiente hasta que otro huésped lo consuma, ¿sí? Pero es permanente. Y en cuanto a la necesidad, por eso también lo podemos subclasificar como obligatorio, cuando lo necesita sí o sí para cumplir su ciclo de vida, por ejemplo, los copépodos marinos, en el caso de un parásito que es de Phyllobothus latum, ya lo vamos a ver, ¿sí? También puede ser accidental. El hombre, por ejemplo, es un ejemplo clásico de esto, porque hay parasitosis que se dan en el hombre que en realidad no tendría que sufrirlas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la triquinosis, en donde es totalmente accidental porque si el parásito se ha adaptado al hombre para poder cumplir de alguna manera su ciclo de vida, ¿sí? Pero vamos a hablar también que generalmente en el accidental se va a hablar de ciclo ciego. ¿Por qué ciclo ciego? Porque no sale del hombre. Es decir, una vez que lo parasita, el parásito se aloja en los músculos, por ejemplo, del hombre, y de ahí no sale. ¿Por qué no sale? Porque evidentemente no hay carnivorismo en el hombre. Entonces, como no va a haber carnivorismo, sí, la única forma que salga es cuando se lo elimina con antiparasitarios, o en el caso, por ejemplo, de quinococcus granuloso, por ejemplo, de cirugía. Y facultativo cuando de alguna manera se adapta a un tipo de huésped y vamos a ver que en el escenario, sí, los huéspedes intermediarios o definitivos a veces pueden ser varios. ¿Sí? No, por ejemplo, solamente el hombre, sino todos los mamíferos. ¿Sí? En el caso de la ubicación, nosotros vamos a ver todos endoparásitos, ¿sí? Los ectoparásitos son los que se desarrollan por fuera. Por ejemplo, en el caso de los piojos, en el caso de lo que uno denomina ladillas, ¿sí? Estos parásitos son ectoparásitos, se albergan por fuera del organismo, ¿sí? Nosotros vamos a ver todos, ¿sí? Endoparásitos. Y que dentro de los endoparásitos pueden ser de su ubicación extra o intracelular. Eso va a depender de, por ejemplo, dónde se reproduzca. Hay algunos parásitos que solamente hacen necrosis celular para solamente, por ejemplo, poder tomar esto como un nutriente, porque tienen hemolicinas, por ejemplo, y otros que sí necesitan sí o sí la célula para cumplir su mecanismo de reproducción celular, como por ejemplo toxoplasma, que tiene una forma muy rara de reproducción intracelular que se denomina endodiogenia, en donde necesita la célula para poder reproducirse. Y ahí también que se puedan quitar. Bien, mecanismos de transmisión. Hay algunos que pueden ser por contacto interhumano, por ejemplo, por una mala higiene en el momento digamos, de lavarse las manos, etcétera, de higienizarse, y esto hace de que en las manos puedan quedar, por ejemplo, tanto huevos como quistes, y esto pueda llegar a los alimentos, ¿sí? Y también por contacto, obviamente, orofecal, ¿sí? Es muy común que encontremos en la materia fecal del hombre tanto huevos como quistes, y estos sean los elementos de resistencia que después se diseminan al medio ambiente, ¿sí? También la ingesta de alimentos, porque muchos alimentos pueden contener, por ejemplo, las larvas enquistadas de parásitos, y esto es un requisito que tiene que cumplir SENASA cuando hace el control en los mataderos de carnes y toma, digamos, muestras al azar de carnes, de vacunos, de porcinos, etcétera, en donde se examinan al microscopio y se pueden determinar la presencia de quistes, ¿sí? De larvas enquistadas de helmintos o también de trofozoitos, de células que se puedan enquistar en los tejidos y poder determinarlas, ¿sí? Obviamente se decomisa todo el rodeo y esa carne se tiene que eliminar, ¿sí? Recuerde que acá también vamos a decir que la cocción es un elemento suficiente y necesario para poder eliminar a los parásitos.
De ahí que necesitamos sí o sí, que yo se los comenté varias veces, la carne que tiene que estar con una muy buena cocción, porque si no es peligroso, ¿sí? El tema lo tenemos con los embutidos, que los embutidos muchas veces se consumen crudos, una morcilla, un salamín, etcétera, en donde ahí también puede haber larvas enquistadas, así que ahí llegará el hombre. Bien. También no lo vamos a ver nosotros, aclaro, no lo vamos a ver nosotros, pero algunos parásitos pueden penetrar con la piel. Por eso en muchos lugares, por ejemplo, se tiene mucha precaución en andar descalzo en el suelo, porque los parásitos pueden penetrar bien por la piel, que pueda estar agrietada, lastimada, como también por la piel intacta. Algunos vectores biológicos también pueden transmitir a los parásitos. El caso que ustedes tienen que haber escuchado en forma tradicional es esta enfermedad que se denomina Chagas, ¿sí? Porque justamente la vinchuca es el que disemina en el ambiente el Trypanosoma cruzi, que es un parásito que se reproduce en el insecto, en el intestino, en el hepatopáncreas del insecto, y de ahí por vía intestinal, cuando el insecto, por vía hematófaga, succiona sangre de la víctima, ¿sí? Lo que hace es defecar automáticamente. Cuando el individuo se rasca por la picadura, porque generalmente tiene heparina y deja un escozor, obviamente, porque es algo que no tiene que estar dentro del organismo, ¿sí? Cuando el individuo se rasca, ¿sí? genera que esas fecas del animal, ¿sí? penetren en la piel, y ahí que penetren los, en este caso, los parásitos y se puedan diseminar, ¿está claro? Entonces, estos son patologías que generalmente, la malaria, por ejemplo, por el mosquito, ¿sí? O el dengue, hay muchísimas, ¿sí? Que pueden entrar por vectores que en este caso son insectos. No los vamos, repito, no los vamos a ver en nuestro caso porque nosotros vamos a ver los que entran por vía digestiva y nada más, ¿sí? Pero parasitología es una materia que en las facultades se da en forma cuatrimestral con un doble régimen de cursada o anual porque es muy básico, muy vasto el número de parásitos que infectan al hombre, ¿sí? En cuanto a la taxonomía, nosotros vamos a ver en el caso de los protozoos. ¿Qué son protozoos? Los protozoos son animales, ojo, diferencia, ¿no? de los que uno llamaba las bacterias, ¿sí? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, ahora se escucha bien. Sí, no sé qué pasó. Se cortó de golpe. Bueno, sigo. A ver si está grabando, pero quiero ver eso. Sí, acá parece como que sigue Sí, grabando. está grabando. Ya lo revisé. Está bien, no sé qué pasó. Bueno, sigo. Dentro de los protozoos, los que vamos a ver son verdaderos animales unicelulares. Es decir, son microorganismos que están diferenciados dentro de lo que es el carácter taxonómico dentro del reino animalia. Es decir, vamos a ver lo que son animales unicelulares y después vamos a ver dentro del mismo carácter los que son pluricelulares, los que son verdaderos gusanos, que ya son asintados o son cilíndricos. Por eso vamos a Daniel, diferenciarlos. Sí, te escucho, sí. perdón que te Sí, interrumpa. no, decime. Se salió el PowerPoint, no sé si lo sacaste a A propósito. ver, no lo saqué, pero voy a compartir pantalla de vuelta, es muy fácil. ¿Ahí se ven? Sí, sí, ahí se ve. Bien, perfecto. No se salió cuando salió la imagen. Bien. Entonces, lo que decía es esto. Cuando hablamos de protozoos, hablamos de animales unicelulares. Vamos a hablar después de metazoos o metazoarios, que son animales pluricelulares, es decir, ya con un sistema nervioso, con un sistema digestivo, con una cutícula externa, que es la que absorbe los alimentos, etcétera. Y en algunos casos vamos a hablar de una reproducción que sea de tipo hermafrodita, porque los dos sexos están en el mismo individuo, ¿sí? Que son monoicos, o cuando hablamos dioicos, es cuando diferenciamos entre machos y hembras, y cuando hay dimorfismo sexual. Recuerden estas palabritas,
porque estos términos son los que después nos van a ayudar a poder entender un poquito el mecanismo de reproducción Z que tiene cada uno, ¿sí? Los que vamos a ver como protozoarios son giardia-intestinales, ¿sí? Que va a traer esta patología que en clínica se denomina giardiasis, entamoeba histolítica, ¿sí? O amebiasis, o ameba intestinalis, que es lo mismo. Cristosporidium, ¿sí? Que es la cristosporidiosis, y una de las más conocidas y la que más nos tiene que llamar la atención, porque justamente se da por transmisión de la madre al hijo, por transmisión de tipo vertical y no solamente horizontal, que es el Toxoplasma gondii con esta patología que es la toxoplasmosis, ¿sí? Son las que vamos a ver a continuación en detalle. Y en los metazoos o metazoarios vamos a ver Taenia saginata, Taenia solium, Diffilobotium latum y Echinococcus granulosus. Todas estas son tenias, ¿sí? Fasciola hepática no voy a dar clase, pero les voy a dejar un paper para que la tengan en cuenta porque es generalmente la que se puede ingerir cuando en el berro hay este parásito. Trichinella spiralis sí la vamos a ver, que es la triquinosis, porque aparte es endémica de nuestra zona, en toda la provincia de Buenos Aires y el sur del país hay muchísima triquinosis por una faena casera de embutidos, ¿sí? Ese salamín que comemos en la ruta cuando vamos paseando y que si está hecho por una faena casera, o sea, a nivel, digamos, no controlado por SENASA, puede tener larvas de triquina. Y el ascarilumbricoides, que también les voy a dejar un paper para que lean y una filmación para que puedan ver, ¿sí? Para que puedan entender lo que es la ascaridiasis, porque se ve regionalmente también en nuestra zona. Bien, vamos a empezar con lo que es giardiasis, ¿sí? Este parásito, entre los autores se lo ha denominado Giardia intestinalis o Giardia lamblia, es lo mismo. Van a encontrar reviews, porque todavía no se ponen de acuerdo, sí en el género, pero no en la especie, ¿sí? Digamos, qué especie darla, pero es lo mismo. La pueden encontrar de la misma manera. Es un parásito que se da mucho en la edad escolar y preescolar, ¿sí? Porque los niños que todavía no tienen la educación en la higiene, digamos, a nivel de cuando van al baño, la higiene intestinal, ¿sí? Pueden tener en las manos, ¿sí? En este caso, los quistes de este parásito, y por una cuestión de tocar los juguetes o llevarse las manos a la boca, etcétera, se puede dar mecanismos de infección, ¿sí? También se puede dar, obviamente, por alimentos contaminados, ¿sí? Recuerden que el alimento está contaminado, siempre recuerden ese, ¿sí? El alimento no está infectado. El animal, cuando veamos los pluricelulares, el animal en pie, el ganado en pie, ¿sí? Está infectado. El animal sí está infectado. Pero cuando se lo sacrifica y se lo faena, la carne, la canal que consumimos está contaminada, no está infectada. Recuerden eso cuando tengan los parciales o los finales, si en el momento de un oral, sí, o si hablan, no cometer ese error. Si el alimento está contaminado. ¿Por qué? Porque el animal ya fue sacrificado. Entonces, lo que tenemos es corte en la canal, que podemos tener quistes que están de alguna manera en ese alimento, y lo que consumimos es el alimento contaminado. Si el animal vivo está infectado. El animal. Bien. ¿Qué es la giardiasis? Este protozoo es un protozoo unicelular flagelado, es decir, tiene flagelos que le permiten movilidad, ¿sí? Y este parásito se va a albergar fundamentalmente en la porción alta del intestino delgado, en el duodeno. Y el daño que va a hacer es extracelular, no invade al enterocito, ¿sí? Su ciclo evolutivo se va a dar desde que es eliminado por la materia fecal en forma de, en este caso, trofozoitos y de quistes, pero los trofozoitos son lábiles al medio ambiente. ¿Qué quiere decir que sean lábiles? Que se mueren. Y los quistes son los elementos de resistencia. Es decir, en el medio ambiente, lo que voy a encontrar junto con la materia fecal del hombre, en este caso, son los quistes que son los elementos de resistencia. Que al ser ingeridos, ya bien sea con los alimentos, por contacto fecal oral, etc.,
y en el intestino van a cumplir su ciclo de vida y luego van a ser eliminados. Por eso después voy a mencionar todo el ciclo de vida. Es decir, que va a haber dos estadios evolutivos. El trofozoito, que es la célula vegetativa que se reproduce por forma de tipo asexual, ¿sí? Que se reproduce por división binaria, y cuando en algún momento se va a determinar por la estirpe del parásito en su genética, se va a enquistar, ¿de acuerdo? Dos formas de vida. Bien, y en el caso de este es un ciclo monoxénico, porque un solo huésped le sirve para todo el ciclo de vida, no es heteroxénico. Bien, los trofozoitos, como dije recién, se reproducen por división binaria, es decir, una célula forma 2, dos forman 4, etc. Y lo que hacen es quedarse en la superficie de la luz del intestino. Y ahí, por una cuestión de compresión de la célula intestinal, barrer con la vellosidad, aplastarla. Y esto hace de que en el intestino se dé una mala absorción intestinal. El individuo empieza a perder peso, empieza con síntomas, ¿sí?, de pérdida de peso, y es lo que generalmente lo lleva a la consulta clínica, y es que después con un copro parasitológico de materia fecal se puedan ver al microscopio normalmente los quistes. Y esto es lo que después nos arriba al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad, ¿de acuerdo? Pero acá el bloqueo mecánico de las células por una cuestión de compresión de las células de la cripta, lo que va a formar es que la vellosidad se comienza a disminuir. No se da la absorción normal, se instaura un síndrome de mala absorción intestinal, y esto es lo que genera la sintomatología de este parásito en el intestino, ¿de acuerdo? Con lo cual el parásito se alimenta de los nutrientes, y hasta que no instauramos una terapia antiparasitaria, no se elimina, no se erradica la enfermedad, ¿de acuerdo? De ahí que el parásito en algún momento genera diarreas que lo que produce es la salida tanto de trofozoitos como de quistes al medio ambiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la diarrea barre, ¿sí?, toda la estructura del intestino, la materia fecal sale líquida porque no alcanza a conformarse por la absorción de líquido en el grueso, y esto genera que los parásitos se eliminen con la deposición. ¿Estamos? Ahí tienen cómo se ven los trofozoitos. Tienen una forma en la que la célula tiene lo que en el laboratorio comúnmente decimos carita de vieja, porque se ven los dos núcleos como si fueran ojos, y la estructura de forma piriforme que termina con los flagelos como si fuera una barbita. Y estos parásitos, en la forma de trofozoito, es como están en el intestino, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el ciclo de vida. ¿Ven por qué se le dice carita de vieja? Acá tienen una foto que se ve muy bien. Esto lo que tienen que entender es lo siguiente: el parásito es eliminado al medio ambiente con la materia fecal del hombre. De ahí que puede o bien contaminar el sustrato o los alimentos. Y al ser ingerido, o con el agua o con los alimentos, los quistes, recuerden, solamente los quistes, son los que van a penetrar por la vía intestinal, ¿sí? Tienen que pasar por el estómago. El estómago hace que la acidificación del ambiente empiece a roer la cápsula del quiste, y cuando llegan al intestino, los trofozoitos se liberan, porque tiene 4, y se desarrollan en el intestino multiplicándose por división binaria. Esto genera que el parásito ahora aumenta su número, y al aumentar su número invade el duodeno y genera ahora la patología, la infección. Recuerden que es infección intestinal. Esto ahora hace que en algún momento, por episodios de diarrea, se eliminen los trofozoitos, y al pasar por el intestino comienzan a enquistarse. Se dividen, forman 4 trofozoitos por célula, por quiste, perdón, y
se eliminan al medio ambiente en forma de quiste. Y esto es lo que culmina otra vez con el ciclo. De ahí que se habla de ciclo de vida, porque uno lo puede tomar de cualquier punto, desde el punto de vista del medio ambiente o ya desde el hombre cuando esté infectado. ¿Sí? Ahí los tienen en una microfotografía electrónica. Fíjense que se ven muy bien los flagelos polares y los flagelos que hay en el soma, en el cuerpo del parásito, y es así como se puede mover y puede comprimir la vellosidad. Ahí tienen cómo es la formación de la célula, donde tienen un disco ventral, los núcleos, ¿sí? Los cuerpos basales, los flagelos anteriores y los flagelos ventrales y los caudales, que son los que se pueden mover y los que se puede, de alguna manera, actuar con esta forma de compresión de la fibra intestinal, de la vellosidad intestinal. La forma de quiste, que se ven bien refringentes al microscopio, no los puede diferenciar. Ahora explico cómo se hace esto. Y las formas. La forma aguda, que se habla de duodenitis, inflamación intestinal, donde se da este episodio de diarrea. ¿Qué quiere decir esteatorrea? Ustedes recuerden que se da un síndrome de mala absorción intestinal. Los lípidos que se tienen que absorber en la zona baja del duodeno, ¿sí? Se ve impedida su correcta absorción. Y es de ahí que se eliminan con la materia fecal. Por eso se puede hacer lo que se denomina un esteatocrito. Es decir, con la materia fecal de 24 horas se puede medir la capa de lípidos que tiene y aumenta el esteatocrito por una cuestión de mayor presencia de lípidos en la materia fecal. Obviamente hay un dolor abdominal bajo, puede haber náuseas y puede haber vómitos, ¿sí? En la forma crónica, cuando ya se instaura la patología y hasta que se va a la consulta con el pediatra o con el clínico, ¿sí? La alteración en la defecación por el bloqueo mecánico de este parásito en las células hace de que haya una menor absorción de los nutrientes, por ejemplo, vitaminas liposolubles como la A, la D, la E, la K, etc. ¿Sí? Y esto hace de que también en algunos casos podamos encontrar, ¿sí?, formas asintomáticas, en donde el portador no sufre de sintomatología, pero sí porta al parásito, que son las más peligrosas. Ahí tienen una célula normal, intestinal, y una célula ya parasitada. Fíjense cómo el volumen porque recuerden que la célula intestinal, el enterocito, tiene esto de la vellosidad, que genera, obviamente, una mayor superficie de absorción, ¿de acuerdo? Por eso la célula no tiene una forma, ¿sí?, contorneada, en el cual sí hay estas vellosidades que lo que hacen es aumentar la superficie de absorción. Esto provoca una mayor absorción intestinal y una mejor absorción de los nutrientes. Como ahora estas células hacen de que la vellosidad se vaya acortando, los alimentos pasan y tienen menor superficie de absorción, y de ahí que se instaura de alguna manera también la pérdida de peso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por lo que uno denomina el análisis coproparasitológico de materia fecal. ¿Qué es esto? Al paciente se le da un recipiente con una sustancia que es el formol. El formol lo que hace es mantener las formas del parásito prácticamente sí estables, con lo cual uno en el microscopio después puede observar o bien los quistes o en algún caso algunos trofosoritos, ¿sí?, que no se hayan, ¿sí?, roto y que uno pueda ver partes, pero los quistes sí se ven muy bien, ¿sí? Con esto el paciente recolecta de las veces que hace deposición. Por ejemplo, se le dice, hay laboratorios que, por ejemplo, recomiendan un seriado de 3 días, otro de 5 días. Eso depende del laboratorio o también del médico. El médico puede decir, bueno, necesito un coproparasitológico de materia fecal por 5 días o por 6 días. Entonces el paciente se lleva el recipiente a la casa y lo que hace de cada vez que hace deposiciones en un recipiente adecuado, toma generalmente 1 o 2 cucharadas y las coloca dentro del formol.
lo recolecta durante el tiempo que se le indica y después lo lleva al laboratorio, ¿sí? En ese caso, lo que sería el copro parasitológico de materia fecal, luego por distintos métodos de laboratorio, ya sea por centrifugación, que de alguna manera se puede hacer también con otros solventes, etcétera, lo que se después es revelar al microscopio la presencia o bien de quistes o bien de trofosólitos, ¿sí? También se puede hacer con procultivo, no es nuestro caso, en nuestro medio no se hace, ni tampoco se hace con proantígeno, ¿sí? En nuestro medio no se hace, pero está. Se puede hacer el coprocultivo, hay que tener ciertos medios indicados para hacer el cultivo de estos parásitos, no son económicos, por eso en nuestro medio no se hace. O también se puede hacer el coproantígeno, es decir, tener antisueros para detectar los antígenos parasitarios. En nuestro medio no se hace, ¿sí? El examen de contenido duodenal en algunos casos, ¿sí? En algunos casos que se puedan evidenciar la úlcera intestinal, no es el caso de este parásito, ¿sí? O el enterotest, que también se puede hacer en materia fecal. Hay algunos enterotest para giardiasis que algunos laboratorios también lo pueden usar, ¿sí? Es como si fuera un ELISA que se hace en un cartucho, como si fuera un diagnóstico de embarazo, en donde uno recolecta de estos pacientes la materia fecal, como dijimos recién, pero no en formol, sino en fisiológica. Luego se hace una centrifugación y separación diferencial y se puede sembrar una cantidad en la tableta y por las bandas uno puede ver si hay un diagnóstico positivo o negativo, ¿sí? O también el examen de sangre, no es este el caso, ¿sí? Para nuestro medio porque es muy caro para la detección de anticuerpos. Tratamientos antiparasitarios, ¿sí? Recuerden que para las bacterias, antibióticos. Para los virus, antivirales. Para los hongos, ¿sí? Antifúngicos. Y para los parásitos, antiparasitarios, ¿sí? Para cada una de las especies distintas hay una farmacopea distinta para poder actuar, ¿sí? Acá hay antiparasitarios. De los que tienen acá en la lista, los más recomendados son el dimidazol y el albendazol. Son los que tienen mejor, mejor pronóstico de percepción ante el antiparasitario, y obviamente que después de las dosis que se le dan al paciente dependiendo de los días, hay que hacer otro coparasitológico para decir que el paciente está curado, ¿sí? Así que hay que hacer uno para el diagnóstico y otro para el pronóstico de la patología en el caso de que todavía haya resistencia del parásito dentro del organismo, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá para seguir? Escucho, si hay algo. Profe. Sí, decime. ¿Podés repetir, dijiste qué se le daba, si era hongo, si era virus y si era antiparasitario? Para bacterias son antibióticos, ¿de acuerdo? Para bacterias. ¿Sí? Todos los, cuando hablas de, por ejemplo, no sé qué sé yo, el Bactrim, ampicilina, penicilina, todos son antibióticos. Son para bacterias exclusivamente, no sirven para otra cosa, ¿sí? Cuando hay un virus, son antivirales o antirretrovirales, que va a depender si el virus es un virus de los que hemos visto o un retrovirus como el virus del HIV. Ahí son antivirales o antirretrovirales porque va a depender si el virus tiene una transcriptasa inversa, ¿sí? No es el mismo tipo del virus, por ejemplo, que el COVID, ¿sí? Que encima ni siquiera tiene enzimas. Pero normalmente damos antivirales o antirretrovirales. Para hongos se dan antifúngicos, ¿sí? Por ejemplo, para Candida albicans, ¿sí? En el mercado hay muchísimos antifúngicos que son para hongos exclusivamente. Y para parásitos, antiparasitarios, ¿sí? Que cada uno tiene un mecanismo totalmente distinto de acción. ¿Se acuerdan que yo cuando hablé de bacterias les dije que el tipo de acción en la farmacología para bacterias es frenar algún tipo de el mecanismo metabólico de la bacteria, actuar sobre el ADN, la membrana plasmática, etc. Cuando hablamos de virus, hay que tratar de frenar la entrada del virus a la célula, ¿sí? El bloqueo del receptor, o por ejemplo alguna estructura del virus dentro de la célula, cuando ya está haciendo ciclo viral.
¿sí? Bloquear la traquetasa reversa, bloquear la integrasa, etc. Para los hongos, generalmente, la farmacología lo que ofrece generalmente son ciertos tipos de bloqueo de enzimas de los hongos o atacan directamente a la pared de quitina, con lo cual impiden la reproducción celular, ¿sí? Y para los parásitos normalmente hay algún bloqueo en el metabolismo del parásito a nivel de su nutrición, con lo cual pueden bloquear directamente, por ejemplo, a nivel de la cutícula, la permeabilidad osmótica de la nutrición del parásito, por ejemplo, en los parásitos pluricelulares, ¿no? En otros pueden frenar algún metabolismo del parásito a nivel extra o intracelular, etc. Pero para cada uno hay un tipo de fármaco que es diferencial. Que para uno, si yo por ejemplo tengo una infección viral y tengo antibiótico, no me sirve para nada. Pero ustedes me han dicho, pero yo tenía un amigo que tuvo una gripe y le dieron, por ejemplo, le dieron una penicilina o una ampicilina. Claro, porque concomitantemente con la gripe tuvo una infección pulmonar. Pero no por el virus, por una bacteria, un neumococo, por ejemplo. ¿Está claro eso? Entonces, recuerden que siempre para un tipo de microorganismo u organismo hay una forma farmacológica totalmente diferencial, que no sirve para alguien que está, por ejemplo, con una enfermedad viral, tomar un antibiótico. No tiene sentido. ¿Sí? Bien, sigo. Amebiasis. ¿Qué son las amebas? Nosotros en nuestro organismo tenemos amebas que son, de alguna manera, como en Entamoeba gingivalis, que son normales y que no nos causan daño, ¿sí? Y tenemos células dentro del organismo, como los leucocitos, que tienen esta forma amebiana, porque pueden emitir pseudópodos o falsos pies, prolongaciones del citoplasma para poder fagocitar. Eso lo vimos en inmunología, ¿sí? Las amebas son parásitos que tienen esta conformación de la movilidad del citoplasma, ¿sí? En relación a la membrana, que pueden hacer prolongación y también pueden fagocitar, por ejemplo, eritrocitos humanos. Con lo cual, la amebiasis es una infección que vamos a ver que no solo es intestinal, es decir, como esta que vimos recién, que es netamente intestinal, porque Giardia no atraviesa el intestino, sino que puede ser extraintestinal. Atravesar el intestino y poder hacer una infección en otro órgano como el hígado, ¿tá? O la pleura, por ejemplo, ¿sí? Por eso es mucho más nociva, mucho más, que uno dice, recuerden, virulenta, no porque venga de virus, sino porque es más agresiva, ¿sí? Bien. Entonces, en el caso de las amebas se habla de Entamoeba, ese es el género. Y la especie que nos va a importar es la histolítica, ¿sí? Que es la que vamos a encontrar en relación con esta enfermedad denominada amebiasis, ¿sí? Hay otras amebas, como Entamoeba o Naegleria, que son de vida libre, son tisulares, ¿sí? Hay otras como Entamoeba coli, Armanis, gingivalis, que es la que yo dije que tenemos en la boca, ¿sí? En las otras, que por ejemplo Endorimax nana o Idamoeba bucam, que son otras amebas que están en el repertorio y que también las van a encontrar. Pero las que nos interesa a nosotros ahora es la histolítica, ¿sí? El género Entamoeba, la especie histolítica. Repito eso. Como agente etiológico, el reservorio es el hombre. Es decir, que es el que mantiene a esta especie, en algunos casos, hasta con un tipo de mecanismo en el cual para el hombre puede llegar a ser asintomático, que es lo más peligroso, porque lo dice Mina. El hábitat es el intestino grueso, normalmente en la parte en el cual vamos a encontrar en la escrita, donde hay esas bifurcaciones del intestino, ahí se puede acantonar. Y el elemento que vamos a encontrar en el ambiente es un quiste. Van a ver que yo voy a hablar de quiste y voy a hablar de ooquiste, que no es lo mismo. Cuando hablamos de ooquiste hablamos de el símil del huevo, de la reproducción por formas sexuales. Cuando hablamos de quiste, hablamos siempre de una reproducción asexual, en donde no intervienen los sexos, donde no hay división ni siquiera de micro y macrogametos. O sea, estos son por división celular, que en algún momento se forma el quiste, ¿sí? Y se llama tetrágeno
porque adentro contiene 4 células, ¿sí? Que cuando se rompen, se liberan. La vía de transmisión es fecal-oral, en donde el hombre puede contaminar a través de las manos, de la mala higiene, los alimentos, o se puede infectar o reinfectar a otros. ¿Sí? O infectar a otros. Los grupos de riesgo, obviamente, son viajeros porque pueden ingerir alimentos en lugares en donde no hay un control sanitario. Migrantes, sí, en algunos casos hay personas que son asintomáticas y que pueden llevar los parásitos a otro lugar, o personas que están hospitalizadas o institucionalizadas, ¿sí? Bueno, ahí está. Morfología, 2 aspectos, como vimos en Ciano, realmente distintos. Por un lado el trofozoito y por el otro lado el quiste, ¿sí? El trofozoito es la forma vegetativa, es la forma que vamos a encontrar dentro del organismo en su ávida reproducción, ¿sí? Cuando aumentan su número. Son pequeños, fíjense, de 15 a 60 micrones, es decir, que solamente se pueden ver al microscopio óptico. Emiten estos falsos pies o pseudópodos, ¿sí? Digitiformes, porque son como dedos, que lo que hacen es poder moverse de esta manera, ¿sí? Desplazarse, y por el otro lado también fagocitar, ¿sí? Fagocitar células, ¿sí? Y es ahí que de esa forma se alimentan. Tienen un núcleo que forma como si fuera un aspecto radiado, como una rueda de carreta, con un nucleono y una cromatina periférica que es su material nuclear, su ADN. Recuerden que estas son células eucariotas, es decir, tienen membrana nuclear. El quiste, fíjense que es esférico, de 10 a 15 nanómetros, muy chiquititos, se pueden ver al microscopio óptico, ¿sí? Con alta resolución. Y es la forma que vamos a encontrar al medio ambiente, ¿sí? Contiene una pared, que es la pared quística, que es la que se degrada en el estómago por los ácidos estomacales, y luego cuando penetra en el intestino es cuando comienza su reproducción, ¿sí? El quiste tiene 4 núcleos, son 4 células, que luego estas barras cromatoides se diferencian, comienzan de alguna manera a dividirse, y comienza su reproducción intestinal una vez que se elimina la pared quística, y es ahí como en algún momento, cuando va pasando por el intestino, ¿sí? La célula se divide en 4 células, se enquista con una pared y se elimina al medio ambiente como un quiste. Acá no vamos a tener en el medio ambiente los trofozoitos, porque solamente en el medio ambiente vamos a encontrar los quistes. Es la diferencia con una giardia. Ahí tienen algunos coloreados, ¿sí? Fíjense que estos son los quistes, ¿sí? Y los parásitos que pueden fagocitar los eritrocitos. Acá tienen un quiste inmaduro, y acá tienen un trofozoito con la emisión de un pseudópodo, que es lo que de alguna manera después logra fagocitar células, y es lo que termina con la nutrición del parásito a través de su vida dentro del organismo, dentro del cuerpo. Es una parasitosis de origen mundial, ¿sí? Se supone que el 10% de la población mundial, en algunas zonas como tropicales o subtropicales, tiene amebiasis. En nuestra zona hay amebiasis, ¿sí? Y de alguna manera las cepas se ubican dentro de todo el globo en una distribución fundamentalmente más en lugares en donde no hay controles de sanitario, y donde el agua también es agua de pozo, donde no hay un agua corriente tratada por un mecanismo oficial, como en este caso nuestro, obras sanitarias, ¿sí? Por eso los factores de riesgo son las deficiencias en las condiciones sanitarias, eso es muy importante, ¿sí? Y la mala higiene de origen sanitario, ¿de acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ciclo biológico, muy similar al anterior, ¿sí? Se contamina la materia fecal porque el huésped elimina los quistes, ¿sí? Que los trofozoitos en el intestino delgado aumentan su número, y obviamente cuando pasa por el intestino logran llegar al medio ambiente y contaminan el medio ambiente, ¿sí?
se van a localizar generalmente en la parte posterior del lumen del intestino grueso, ¿sí? De ahí que puedan hacer, ¿sí?, una estructura que se llama ameváporo, que es como si fuera una estructura ulcerada, como una úlcera realmente, en donde ahí vamos a encontrar una gran cantidad de parásitos, y si esa úlcera se perfora, van a atravesar la pared del intestino y ahí pueden invadir otros tejidos u otros parénquimas. De ahí que la infección va a ser intestinal y extraintestinal. ¿Por qué? Porque va a ser en el intestino y fuera de él. Por ejemplo, en el hígado, en la pleura, etc. Ahí tienen el ciclo de vida. Fíjense, entonces, del intestino, ¿sí?, pasan a la materia fecal y de ahí los quistes, que son tetrágenos, tienen 4 núcleos, son ingeridos por el hombre. Fíjense que este ciclo también es monopsénico, en donde acá, una vez que atraviesan la pared del estómago, gracias a los ácidos biliares, llegan al intestino. Ahora, por una cuestión de que puedan atravesar el intestino, infección intestinal, si ustedes se fijan, a diferencia con la filmina anterior, los parásitos pueden llegar al hígado, pueden llegar al pulmón, o bien pueden llegar también al cerebro. Es más, yo siempre lo comento, hay un capítulo de la serie House que justamente logran diagnosticar a un paciente que tenía episodios de convulsiones, etcétera, porque tenía una amebiasis cerebral, tenía parásitos en el cerebro, ¿sí? Con lo cual se le logra salvar la vida porque justamente se lo trata con antiparasitarios y el paciente se cura, ¿está? Entonces recuerden que la infección no solo es en el intestino, sino también fuera de él. Ahí les puse clínica. Miren por qué se los pongo en signo de interrogación. Para mí el portador nunca es sano. Si es portador, está enfermo. Que no es lo mismo que decir asintomático, ¿sí? Yo puedo tener el parásito dentro de mi organismo, no sufrir los síntomas, pero estoy infectado. ¿Está claro? Porque a pesar de que en los libros diga portador sano, para mí la portador sano ya de la clínica médica de a poco está desapareciendo y se le dice portador asintomático, porque porta el parásito pero no tiene síntomas, ¿sí? Después, un besito, Paco, cuando puedas, un poquito, la mitad de la taza, ahí en la cafetera. Cuando decimos sintomático, hablamos de que el paciente manifiesta la clínica, va a tener sintomatología. Y acá hay síndromes, es decir, conjunto de síntomas, que hablan de diarrea, pero diarrea con sangre, por eso se habla de síndrome disentérico. Recuerden que la disentería es la materia fecal que sale con sangre, como hablamos, por ejemplo, cuando yo les mencioné el tema de Escherichia coli enterohemorrágica, que el primer síntoma que buscaba el pediatra era en el pañal, ¿sí?, la materia fecal con restos de sangre, ¿sí? La diarrea crónica puede ser no disentérica, o sea, el paciente lo puede tener y limitar materia fecal sin sangre. Esto también se revela, obviamente, con lo que es los test para sangre oculta de materia fecal, se puede evidenciar, ¿sí? Porque a pesar de que uno no lo ve a simple vista, a veces puede encontrar pequeños rastros de hemólisis, sangrado intestinal y no verlos, ¿sí? Y obviamente lo que uno habla de metástasis. ¿Por qué metástasis? Porque hay la infección en otros órganos, ¿sí?, que va por vía sanguínea, por vía, ¿sí?, del sistema circulatorio, y ahí puede hacer abscesos en el hígado, por ejemplo, pues se habla de absceso hepático amebiano, puede invadir el pulmón, el cerebro, el corazón, la piel, o sea, cutáneo también, etcétera, ¿está? De ahí que se habla de extraintestinal. La evolución generalmente es el mecanismo más común es tratar de dar antiparasitarios, ¿sí? En algunos casos la evolución puede autolimitarse por acción del sistema inmune, es decir, por los linfocitos CD8. Ustedes recuerden que cuando hablamos del sistema inmune dijimos que los mecanismos de afección se dan generalmente cuando
en el caso de la patología, el sistema inmune puede actuar por vía humoral o por vía celular. Por vía humoral decíamos que la vía humoral actuaba por los anticuerpos. En cambio, por vía celular, sí actuaba por las células que son de origen citotóxico, es decir, los CD8 o las natural killer cells. Para los parásitos, una cosa que no sé si está en el Power, pero después lo voy a mencionar, ¿sí? Normalmente uno en el laboratorio puede evaluar también el aumento de los linfocitos denominados eosinófilos, porque aumentan su número generalmente en las parasitosis. Y obviamente los linfocitos CD8, que son los que se encargan de la respuesta de tipo humoral, ¿sí? Bien. En la amibiasis intestinal, fíjense que tenemos una disentería aguda, donde la materia fecal generalmente se encuentra con sangre, donde podemos encontrar amebas que han ingerido, han fagocitado eritrocitos. Hay dolor abdominal, obviamente hay pérdida de peso por una mala nutrición, y hay lo que se llama, ¿se acuerdan que yo les dije, el pujo o tenesmo rectal? Cuando uno tiene necesidad de evacuar, sí, ya que tengamos en el intestino, sí, algo que evacuar, ¿sí? Por eso que, de alguna manera, este tenesmo rectal es ese pujo, que es como una especie de cólico que se da en el intestino y que hace de que uno tenga esta sintomatología que es de alguna manera diferencial, ¿sí? Y una diarrea crónica, obviamente, no disentérica, ¿sí? Sin sangre. Lo que encontramos es esto, que ven en la imagen, que son las úlceras, ese ulcerado, esa necrosis del tejido que se forma como un botón de camisa, donde hay un borde elevado. ¿Vieron cómo pasa a veces en la boca que tenemos ulceraciones que realmente son virales, este tipo? Bueno, lo mismo ocurre en el intestino. Esa necrosis del tejido donde vemos el borde bien elevado, la parte sí, central mucho más deprimido, ¿sí? Y en donde encontramos ahí una serie de células que pueden acompañar al foco tisular como neutrófilos a la hora del ataque, etc. Como complicaciones, obviamente una perforación, una peritonitis, ¿sí? Puede haber amebomas o puede haber lo que se llama en la literatura el megacolon tóxico, ahí se los puse por si lo leen, que es una dilatación, ¿sí? Tóxica del colon o del megarrecto. Es una complicación mortal que puede haber como una perforación con sangrado, etcétera, donde a veces hay que intervenir en forma quirúrgica o hacer exploración intestinal para poder ver si en realidad el paciente puede sufrir un daño que a veces puede ser irreversible. ¿Está claro? Absceso hepático, otra figura clásica, en donde podemos encontrar en el hígado un absceso, es decir, una zona en la cual hay destrucción tisular, por eso se habla de absceso, ¿sí? Los síntomas generalmente son astenia, dinamia y anorexia, ¿sí? Y hay un dolor opresivo en el hipocondrio derecho, justamente porque es donde se encuentra el hígado. Como signos, inflamación hepática, hepatomegalia, puede haber tos, puede haber fiebre o puede haber aumento de leucocitos porque es una infección. ¿De acuerdo? Como complicaciones puede haber ruptura al peritoneo, a la zona donde se encuentran las vísceras, en la pleura o en los bronquios o en el pericardio, ¿sí? Son lesiones extremas, ¿sí? Donde el paciente a veces es asintomático, luego remite sintomatología y donde se le da una afección grave y hasta que pueda ser de alguna manera complicada en cuanto al signo clínico que tiene. También puede haber una amibiasis cutánea en la piel, generalmente en la zona perianal, en donde ahí los trofozoitos pueden hacer lesión tisular y generalmente hay úlceras, ¿sí? En donde hay una ruptura del tejido y donde puede haber también sangrado. Como profilaxis, fundamentalmente el saneamiento ambiental, ¿sí? Esto es muy importante para poder eliminar las deposiciones y las aguas que puedan tener también quistes, ¿sí? O materia fecal, materia orgánica, por eso les decía hoy, el agua de pozo, donde no está controlada y no está saneada. Ustedes recuerden que acá el agua se deja en tanques, se deja decantar
durante un tiempo y luego se purifica, con lo cual acá tenemos la seguridad de que no haya quistes en el agua. ¿Está claro esto? Pero el agua de pozo puede tener, por contaminación de los pozos ciegos, contaminación con materia fecal y de ahí poder llevar al que bebe el agua, ¿sí?, quistes y poder infectarse, ¿sí? Obviamente control de alimentos y control de manipuladores que sean asintomáticos, terapia, obviamente a los portadores, y obviamente la educación acá es muy importante, ¿sí? No se recomienda lo que es el tratamiento quimioprofiláctico sin que haya un examen coproparasitológico, ¿sí? Aquí hay que hacer diagnóstico y luego tratamiento. Control también del paciente y de contactos, ¿sí? Obviamente el aislamiento de personas que están hospitalizadas y que están enfermas. Es muy rara la infección intrahospitalaria, pero a veces puede ser frecuente cuando no hay condiciones de seguridad, ¿sí?, a nivel de saneamiento de las fecas, ¿sí? Y obviamente como terapia el antiparasitario, ¿sí? En caso de epidemias o desastres, porque puede haber inundaciones, etcétera, acá hay que hacer conservación de brote y diagnóstico, obviamente, de la enfermedad. Hay casos en el mundo que ha pasado esto, ¿sí? Y como medidas internacionales no las hay. Pero se sabe que el parásito es universal en nuestro esto. Bien, hasta acá por hoy, para no cansarlos. Siguiente semana seguimos con criptosporidios y con Toxoplasma gondii, para que vayan leyendo, ¿sí? Y recuerden que más o menos ahí tienen la fecha para el parcial, vayan repasando, así en las clases que tenemos van haciendo las consultas pertinentes. ¿Dudas hasta acá? Pregunten, vamos. De lo anterior, vayan leyendo por favor las cosas que les voy dejando, que es muy importante para tener en... Deja de poner el chat, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí está. Sí. Consultas, vamos, cualquier cosa. Preguntan lo que sea. Tenía que sacar la garganta. No podía hablar. ¿Nada? ¿Me escuchan? Sí. Vayan viendo los ciclos de vida, eso es muy importante porque eso generalmente se evalúa. Bueno, Profe, decime. ¿podrías decir una definición del parásito que no me quedó muy claro si es, o sea, es una relación entre el huésped y el parásito, pero es un organismo? No, es una relación entre organismos o microorganismos en algún caso de distintas especies, ¿sí? Y si siempre tenés que tener dos especies distintas. Por ejemplo, en el caso de estos parásitos, es la relación que hay entre estas formas de vida libre y el hombre, ¿sí? En donde en algún momento penetran dentro del huésped y ahí cumplen su ciclo de vida. Fíjate que estos son monoxénicos. ¿Por qué? Porque un solo huésped sí es necesario y suficiente para que el parásito cumpla todo su ciclo de vida. Vos imaginate que, por ejemplo, en las fecas quedan los quistes. Estos quistes quedan en el medio ambiente. Son elementos de resistencia. El parásito ahí no cumple ninguna otra función, ni nutrición, ni nada. Ahora, cuando es consumido por el hombre, que es el caso, es el huésped que va a darle el ciclo de vida, el parásito vuelve a su célula vegetativa, o sea, vuelve otra vez a ser una célula con los mecanismos de nutrición, reproducción, etcétera, y cuando vuelve a salir otra vez se enquista para poder, digamos, terminar y volver al ciclo de vida otra vez, ¿está claro? Vas a encontrar después, vamos a ver, por ejemplo, en Toxoplasma, que hay un ciclo de vida que es intestinal y otro ciclo de vida que es extraintestinal o tisular, porque uno se da en el gato y otro se da en los mamíferos, incluidos el hombre, ¿está claro? Pero siempre hablas de distintas especies, ¿sí? Ahora, este es un grado extremo, donde un huésped se beneficia, el parásito se beneficia, pero el huésped se perjudica. Está claro, acá no hay comensalismo, ni mutualismo, ni simbiosis. Acá el parásito cumple su ciclo de vida beneficiándose. Aumenta su número, se reproduce, su ciclo de vida, las células se reproducen, las células viejas mueren, etc. Pero el hombre es acá el que se perjudica, no hay otra relación. ¿Está claro? No hay una relación ni de mutualismo, ni de comensalismo, ni de beneficencia, pero son distintos escalones, distintos grados. A veces uno en literatura puede llegar a leer
que el comensalismo y el parasitismo tienen una membrana muy delgada. ¿Qué quiere decir? Que en algún caso, algunos parásitos han sido comensales, pero se ha perdido esa barrera y ahora son parásitos estrictos. ¿Está claro eso? ¿Se entendió entonces la definición? Cuando hablas de parásito, hablas de que el parásito necesita sí o sí del huésped para poder cumplir su ciclo de vida. Que ahí los distintos estadios, puede ser accidental, puede ser definitivo, puede ser intermediario, pero tiene que pasar dentro del huésped alguna parte de su vida. ¿Quedó? Gracias. No, de nada. Bueno, si no hay nada más, semana que viene sigo con criptospiridiosis y sigo con Toxoplasma gondii, como para cerrar el tipo de los unicelulares, y ya la otra me voy a avanzar con los pluricelulares, ¿sí? Pero vayan leyendo, así después pueden hacer preguntas en la teoría, ¿sí? Bueno, nos vemos, tengan en cuenta el cronograma, por favor, no se pierdan eso, las fechas, y lo que sigue ahora más. Bueno, hasta luego, y gracias por participar. Nos vemos.